En esa cálida noche en el centro de Guadalajara, cuando el pavimento aún olía a lluvia y los bares derramaban risas a lo largo de la avenida Chapultepec, comprendí que la verdad a veces reside tras la puerta más común del edificio más común de la calle más luminosa de la ciudad. ¿Alguna vez has caminado por un lugar que parecía seguro y has sentido cómo el aire cambiaba de dirección, como si un secreto te presionara el pecho? ¿Crees que la valentía es suerte o disciplina diaria forjada pensamiento a pensamiento? ¿Y si la frontera entre tu rutina y el abismo cupiera en dos tramos de escaleras en tu domicilio? ¿Qué harías si te dieras cuenta de que la ciudad que amas respira un veneno oculto mientras todos duermen? Soy Alejandro Cruz, agente de la Policía Federal Mexicana, y esta es la noche en que descubrí un laboratorio de drogas en el corazón de Guadalajara. Antes de continuar, quiero saber de ti. ¿Desde qué ciudad y país me ves? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero imaginar el cielo sobre tu calle, el sonido que entra por tu ventana y el olor que la noche trae a tu hogar. Porque la verdad no se esconde en los desiertos. Alquila habitaciones en el centro y sonríe cuando lo encontramos, que todo está bajo control. Me llamo Alejandro Cruz y tengo 42 años. Soy agente de la Policía Federal Mexicana y he aprendido que la mente es el primer paso en cualquier operación. Antes de pisar el centro de Guadalajara aquella cálida tarde, organicé mis pensamientos como quien alinea herramientas sobre una mesa. Si pienso con claridad, actúo con precisión. Si actúo con precisión, me voy a casa. Es sencillo en teoría y raro en la calle. Por eso respiro y me repito lo que creo. Propósito antes que impulso, método antes que prisa, lealtad antes que ego. La ciudad me recibió con un cielo azul intenso y la música lejana de la avenida Chapultepec que se extendía entre risas y conversaciones. Olía a café y pan dulce de una panadería de la esquina, oía el tranvía con una larga nota metálica y veía vendedores ambulantes extendiendo toallas de colores en las aceras. Las sombras de los viejos edificios alargaban la puesta de sol y las cúpulas de la catedral a lo lejos se iluminaban lentamente como ojos que despiertan al revés. En ciudades como estas, al peligro le gusta vestirse de diario, le gusta ser invisible, asomándose por una ventana común. Tenía un rumor en la mano como una cerilla. Un edificio comercial a 2 cuadras de la plaza de armas, luces frías encendidas a deshoras, entregas sin marcar entrando por una puerta de servicio, un zumbido constante proveniente del centro del edificio en plena noche. Nada explosivo, todo insistente. Y al crimen le encanta la persistencia porque no llama la atención de inmediato. Se instala lentamente y solo lo notamos cuando ya respiramos el mismo aire. Elegí una cafetería con vistas a la fachada y me senté junto a la ventana. Pedí un café solo sin azúcar y abrí mi cuaderno. Dibujé el rectángulo del edificio, marcando la torre de servicio, los pasillos, el conducto de ventilación. Puse números en las puertas, como si numerara preguntas. ¿Quién sube cuando nadie lo hace? ¿Qué olor se mezcla con el detergente y no es del día? ¿Qué luz permanece encendida cuando todo el barrio decide dormir? Oí el tintineo de los cubiertos en la cocina y una conversación en voz baja sobre fútbol. La normalidad insiste en sobrevivir. Trabajo para mantenerla. A las 7 en punto, el calor amainó un poco. El viento trajo un toque de humedad y olor a tierra después de regar. El portero del edificio, un hombre delgado con porte militar, mantenía la mirada baja con una profesionalidad que casi me hizo reír. Demasiada profesionalidad para un edificio antiguo. Anoté este detalle en mi libreta como quien guarda una piedra en el bolsillo. Un joven con gorra llegó con 2 cajas de cartón sin logo. El portero no se dio cuenta. Abrió el pasillo interior y lo dejó bajar por debajo de la escalera.
En las oficinas honestas, las prisas tienen otro ritmo. Mientras la noche caía sobre el centro y las luces se extendían como una alfombra, caminé hacia la puerta lateral. El frío metal olía a productos de limpieza, pero tras él se oía otra nota, casi tímida, que me rascaba la garganta. Disolvente, un hilo de amoníaco, extractores de aire. Había olido esta combinación en otras ciudades, en otras ocasiones, y el recuerdo siempre me acompañaba con el peso de saber que tras esa puerta alguien convertía productos químicos en dinero, y ese dinero en la ruina de familias. Regresé al café y me senté de nuevo. Cualquiera que me viera pensó que esperaba a alguien, y esperé. Esperé la silenciosa confirmación del patrón. A las 8:30, el mismo joven caminaba por la acera de enfrente sin mirar a ningún lado, como si le hubieran ordenado que nunca viera mundo. Poco después, un coche oscuro aparcó al otro lado de la calle y permaneció inmóvil, con el motor apagado, como si formara parte del paisaje. Su vigilancia era a la vez perezosa y confiada. Noté pereza y confianza, porque juntas forman una delgada línea. Cerré los ojos unos segundos para ensayar la escena. Visualicé la entrada desde atrás, la escalera, el pasillo, la habitación con su luz fría, la máscara en el rostro de alguien inconsciente de su propia culpa, las mesas de metal y el zumbido constante. Ensayar no es superstición, es una obra de ingeniería mental. Quienes ensayan una escena se calman cuando sucede. Abrí los ojos, seguro de que volvería allí cuando la ciudad se durmiera. Antes de irme, me quedé con algunas preguntas para afianzar mi mente. ¿Qué puedo ver sin ser visto? ¿Cuál es la vía de escape más silenciosa? ¿Qué debo aceptar si todo sale mal? Llevo estas preguntas como quien lleva talismanes de racionalidad. También recordé la voz de mi madre, quien siempre dice que la valentía no se trata de gritar, sino de tomar decisiones. Y la de mi padre, quien repite que un hombre vale lo que hace cuando nadie lo ve. Sonreí para mis adentros. Pagué el café y bajé los 3 escalones hasta la acera. El sonido de la calle había cambiado. Menos comercio, más pasos solitarios. Los autobuses suspiraban en sus paradas. Los camareros apilaban las sillas. Un músico afinaba una guitarra en una plaza más pequeña. Guadalajara tiene un corazón doble. Uno late hacia afuera, el otro hacia adentro. Esa noche decidí escuchar lo que latía en mi interior. Apoyé la mano en la pared del edificio y sentí un ligero temblor proveniente del centro. Las máquinas trabajan para ocultar lo que no debería existir. No entré. No entonces. Salí despacio, como quien alarga el día con otra vuelta a la manzana. El viento trajo de vuelta el olor a disolvente mezclado con el de café atrasado. Levanté la vista y vi la luz azulada de la torre aún encendida. Las ventanas de los pisos normales estaban oscuras. Entre ellas, una respiración distinta seguía despierta. La ciudad parpadeó y comprendí que la verdad ya me llamaba. Regresé a mi sencilla habitación de hotel y dejé mi libreta abierta sobre la mesa. Escribí 3 líneas que me han acompañado desde mi primera patrulla. Mirar despacio, pensar profundamente, moverse con precisión. Apagué la luz y escuché la calle en la oscuridad. No era miedo lo que sentía, era respeto. Respeto por lo que la ciudad me había confiado y por lo que yo debía devolverle. Dormí poco y soñé con puertas comunes. Desperté antes del despertador con la tranquila certeza de quien ha encontrado el rastro. La noche siguiente cruzaría el umbral. Y el centro de Guadalajara me revelaría lo que esconde tras la sonrisa de su escaparate. El amanecer siempre revela lo que el día se empeña en ocultar. Ya lo sabía cuando salí del hotel poco antes de las 11, con mi chaqueta ligera y mi libreta en el bolsillo.
Guadalajara respiraba un silencio roto solo por bocinas lejanas y el sonido de vasos lavando en bares que empezaban a cerrar. El centro, a esa hora, parecía una fotografía antigua, donde cada detalle importaba. Mis pasos resonaban en el pavimento húmedo como si la ciudad quisiera registrar mi presencia. Me senté en un banco de la plaza más cercana al edificio sospechoso. En las manos llevaba una taza de café que había comprado en un kiosco que había abierto con terquedad. El sabor era amargo, pero cumplía su función: mimetizarse, parecer un hombre más que se protegía del sueño. Mientras bebía, dejé vagar la mirada. El edificio estaba demasiado silencioso. Las ventanas del segundo piso estaban oscuras, la planta baja cerrada, pero de la torre de servicio se escapaba una luz fija y azulada, demasiado fría para ser una bombilla normal. Un coche oscuro se detuvo en la esquina opuesta, con el motor apagado y las ventanas tintadas. Fingía ser un vehículo abandonado más, pero su presencia era evidente. Guardianes. Hombres que no se mimetizan con el entorno, simplemente ocupando el espacio en silencio. No era la primera vez que veía algo así. Anoté discretamente la hora y el lugar en mi libreta. Poco después, un joven con gorra baja cruzó la calle cargando 2 cajas de cartón. Caminaba deprisa, sin mirar a ningún lado, como si temiera perderse en el reflejo. El portero le abrió la puerta sin preguntar y lo dejó pasar directamente a la escalera lateral. Había visto a ese mismo joven la noche anterior. La repetición es la música del crimen. Es a través de ella que aprendo la letra. Mientras observaba, un mendigo se acercó pidiendo monedas. Le di algunas y me las agradeció con los ojos hundidos. Antes de irse, murmuró una frase que me acompañaría toda la noche. Aquí nadie duerme, señor. No era filosofía, era testimonio. Quien vive en la calle sabe cuándo la calle no duerme. El reloj dio las 12:15 cuando toda la plaza se quedó a oscuras de repente. Un breve apagón sumió en la sombra los alrededores, pero el edificio permaneció iluminado, especialmente la torre. La luz azulada se hizo más intensa y el zumbido de los extractores se intensificó. Percibí el olor ácido que llegaba al banco donde estaba sentado. Disolventes, amoníaco, el mismo cóctel venenoso que había reconocido la noche anterior. Cogí el teléfono y llamé a Omar, que estaba a 2 cuadras. Respondió en voz baja: «Los tengo a la vista». Julia, por radio, confirmó que las cámaras de vigilancia habían captado el mismo coche con los cristales tintados durante los últimos 3 días. Era rutina, no casualidad. Las piezas empezaban a encajar. Decidí dar una vuelta a la manzana. Caminé despacio, como quien mata el tiempo. Noté que en el callejón lateral había una motocicleta estacionada, con el motor aún caliente. Era su salida de emergencia. Ahí estaba el detalle que necesitaba. El plan no era improvisado, tenía capas. Cada capa, una defensa. Cada defensa, una prueba. Al doblar la esquina, vi a una mujer con delantal colgando trapos mojados en una ventana baja. Asentí, y ella me devolvió una rápida mirada de sospecha. Le pregunté si ese edificio siempre estaba lleno de gente de madrugada. Bajó la mirada y simplemente dijo: «Mejor no preguntes. El silencio puede ser miedo, pero también es confirmación». Regresé a la plaza y lo anoté todo en mi cuaderno. Horas, olores, vehículos, testigos involuntarios. Mi mente funcionaba como un mapa viviente. No buscaba emoción, buscaba método. Porque sin método, el coraje se convierte en impulso, y el impulso mata más que cualquier bala. A las 2 de la mañana apareció otra furgoneta blanca. Tenía las luces bajas y la matrícula apagada. Se detuvo frente al edificio. La puerta se abrió como una boca entrenada y desapareció en el interior. 30 minutos después,
salió vacía. No había risas, ni música, ni conversaciones. Solo silencio, solo prisa. Era la viva imagen de la clandestinidad. Sentí que el corazón se me aceleraba, pero mantuve la mente en su sitio. No era momento de intervenir. Era momento de observar hasta que el enemigo se creyera su propio disfraz. Su secreto se extendía dentro de ese edificio. Y mi secreto estaba sentado allí, en la plaza, tomando café frío, tomando notas como quien escribe poesía en un cuaderno barato. Al amanecer, me levanté y caminé de vuelta al hotel. El viento traía olor a gasolina y pan duro. Miré de nuevo la torre de servicio. La luz seguía brillando, incansable. La ciudad se preparaba para despertar, pero dentro nadie había dormido. En mi sencilla habitación, abrí mi cuaderno y me escribí una frase. El centro alberga más sombras negativas que la periferia. Cerré los ojos, sabiendo que la noche siguiente me llevaría más lejos. Porque toda verdad, antes de ser revelada, suele poner a prueba la paciencia de quienes la buscan. Las 3 de la mañana. Guadalajara parecía suspendida entre dos mundos. El ruido de los bares ya se había desvanecido, pero el silencio absoluto aún no se había apoderado de las calles. Era la hora en que la ciudad respira hondo antes de dormirse del todo. Para mí, era el momento perfecto para ahondar en el secreto que me llamaba. Crucé la calle Colón con paso pausado, observando los reflejos de la lluvia reciente que convertía los charcos en pequeños espejos torcidos. El edificio se alzaba allí, imponente y discreto a la vez, un cuerpo de hormigón que simulaba ser un edificio más, pero respiraba como una bestia oculta. El portero no estaba a la vista. La puerta de emergencia en el callejón lateral permanecía entreabierta, como la noche anterior. Empujé lentamente. El aire que escapaba me golpeó como un puñetazo invisible. Era denso, ácido, con un toque de disolvente y amoníaco. Me ardía la garganta y se me llenaban los ojos de lágrimas. Conocía ese olor. No era de limpieza, sino de producción, de transformación. Era el aroma del veneno empaquetado para viajar silenciosamente por la ciudad. Subí 2 tramos de escaleras. El sonido de mis pasos me pareció demasiado fuerte, así que respiré por la nariz para calmarme. En el 3er piso oí claramente el zumbido de los extractores de aire trabajando sin parar. El pasillo estaba iluminado por una fría luz fluorescente que se filtraba por debajo de una puerta de cristal esmerilado. Me acerqué con cautela, apreté la oreja contra la madera. Primero, el sonido de líquidos revolviéndose en recipientes metálicos. Luego, el ligero golpeteo de cucharas contra el cristal. Y luego, voces apagadas, palabras cortas, órdenes bruscas. Español común, pero cargado de urgencia. Respiré hondo. Estaba a centímetros del corazón de un laboratorio de drogas. A través del cristal solo vi sombras moviéndose. Pero eso fue suficiente. Uno de ellos se inclinó sobre una mesa, jugueteando con un contenedor. Otro levantó una caja y la colocó sobre pilas de bolsas de plástico. El tercero, más erguido, observaba todo con la postura de quien manda. No pude verle la cara, pero por dentro lo sabía. Allí estaba el hombre al que llamaban el químico. Mi mente clamaba prudencia. No era momento de confrontaciones. Era hora de registrar, comprender, planificar. Cerré los ojos un instante y visualicé la escena como un mapa. El laboratorio ocupaba casi toda la planta. Los hombres trabajaban como hormigas amaestradas. La rutina era demasiado metódica para improvisarla. Estaba estructurada. Retrocedí un paso, pero la puerta crujió levemente. Se me heló la sangre. Una de las sombras se detuvo. Se hizo un silencio que duró segundos, que parecieron siglos. Oí una voz que preguntaba, ¿quién anda ahí? Regresar corriendo sería gritar de culpa. Respiré despacio, me di la vuelta y bajé las escaleras lentamente, controlando los músculos para no temblar.
El eco de mis pasos podría haberme delatado, pero la disciplina me impidió avanzar. Llegué a la planta baja y abrí la puerta lateral. El aire fresco de la calle entró como una salvación. Respiré hondo, llenándome los pulmones con el aire húmedo de la noche. Caminé hasta la esquina como un hombre perdido en el camino. Solo entonces aceleré y giré hacia la calle donde Omar me esperaba. Abrió la puerta del coche sin decir palabra. Me senté, cerré los ojos y simplemente dije: «Está confirmado». El motor arrancó lentamente. Por el retrovisor vi la torre aún iluminada, indiferente a mi visita. Julia, por la radio, oyó mi voz y respondió con firmeza: «Así que ya no hay vuelta atrás». Sabía que tenía razón. Una vez que ves la verdad, no puedes volver a vivir en la ilusión. En el hotel, antes de acostarme, abrí mi cuaderno y anoté lo que había captado mi vista. 3 hombres, contenedores metálicos, bolsas de plástico, extractores de aire, un olor ácido. Un centro de producción en el corazón de la ciudad. Y también me escribí una frase: descubrir es cruzar una línea sin retorno. Apagué la luz, pero el olor seguía pegado a mi piel, a mi pelo, a mi memoria. Cerré los ojos y volví a ver las sombras tras el cristal esmerilado. Dormí poco, inquieta, sabiendo que esa noche había cambiado mi destino. Porque no era solo una policía observando. Ya formaba parte de la historia que necesitaba ser contada. Guadalajara seguía viva afuera, con sus vendedores, sus iglesias, sus cafés. Pero dentro de mí, la ciudad había cambiado. Ahora sabía que bajo la piel luminosa del centro yacía un corazón oscuro, latiendo con veneno, y ese corazón, tarde o temprano, tendría que ser arrancado. Amaneció lentamente en Guadalajara, como si la ciudad quisiera borrar las huellas de la noche. No dormí bien. Me levanté antes del amanecer. Bajé a la calle con el rostro aún oculto entre las sombras y caminé hasta un sencillo café en la calle Colón. Pedí un café solo y un pan dulce. La taza humeaba ante mí como una invitación a volver adentro. Abrí mi cuaderno y redibujé el plano del edificio. Torre de servicio, puerta lateral, escalera de emergencia, 3er piso. Escribí una sola palabra junto al dibujo: confirmación. Pesa más que la esperanza porque llama a la acción, no a los sueños. Julia entró en silencio y se sentó a la mesa junto a mí como 2 desconocidos. Sacó un sobre doblado de su bolso. Sin mirarme, lo apartó con los dedos. Lo abrí y vi una lista de apodos y horarios. Los informantes llevaban meses hablando del edificio, pero solo ahora empezaban a correr los rumores. 3 nombres se repetían en las esquinas: el químico, Hueso y el Tico. El primero, el cerebro del laboratorio. El segundo, un guardia de seguridad de mirada fría. El tercero, un chico de los recados, enlace con los distribuidores de los alrededores. Omar llamó en el preciso instante en que Julia se recostaba en su silla. Su voz era baja, sin adjetivos. Un empleado de la compañía eléctrica había confirmado constantes anomalías en el edificio. Picos de consumo de madrugada, caídas repentinas al amanecer, patrones de fábrica donde solo deberían haber oficinas inactivas. Alguien de arriba ordenaba detener cualquier intento de inspección. El cártel tiene brazos largos, incluso cuando parece invisible. Lo anoté como quien rasca una marca en el muro de su propia paciencia. Cuando Julia se fue, me quedé. Vi cómo la calle se iluminaba de nuevo. Los vendedores abrían sus puertas, el olor a pan flotaba en el aire desde las panaderías, los pasos apresurados de quienes llegaban tarde a sus citas. Me gusta este momento en el que la ciudad aún no decide si sonreír o morder. Me levanté y caminé por la manzana, pasando por pequeños negocios que respiran con la disciplina de los supervivientes. Un florista colocaba jarrones en un carrito metálico.
Un vendedor de periódicos golpeaba los paquetes contra la palma de su mano. Me miraron con breve curiosidad. Les devolví la mirada con respeto. Yo también trabajo para ellos. En la esquina norte, un hombre con gorra baja fumaba tranquilamente. El mismo que cargaba cajas por la noche. El humo ascendía en círculos y desaparecía en la tenue luz. Me detuve a pocos metros y fingí buscar algo en mi bolsillo. Me miró fijamente un segundo más de lo habitual. No dijo nada. Quienes trabajan por el secreto aprenden a hablar con los ojos. Respondí con todo mi cuerpo, diciéndole que estaba de paso, no invadiendo. La tensión se alivió un poco de mi pecho y continué. Entré en un viejo estanco solo para escuchar las conversaciones del pueblo. El dueño, un hombre con las manos manchadas de nicotina, me contó que han estado comprando cerillas a montones, siempre los mismos, sin preguntar jamás por puros ni encendedores. No es hábito de fumador, es la rutina de quien enciende una llama donde no debería haberla. Me despedí, le di las gracias y salí a la acera con la sensación de que el rompecabezas ya mostraba la mitad de la imagen. A media mañana, un taxista demacrado se detuvo a mi lado y me preguntó si necesitaba que lo llevara. Rechacé cortésmente. Insistió en hablar, dijo que ya había dejado a jóvenes en ese edificio antes y que ninguno había pedido que lo llevaran de vuelta. Entran, desaparecen. Horas después, se van por otras rutas. Me quedé con la historia grabada en la mente. A la ciudad le gusta contar sus historias a quienes saben escuchar sin interrumpir. Decidí buscar a un viejo informante que me debía un favor. Lo encontré en una pequeña plaza, a la sombra de árboles bajos y bancos de hierro. Me escuchaba en silencio, jugueteando con su sombrero con dedos finos. Cuando mencioné su apodo, el químico, sus ojos se movieron como si ajustara un recuerdo. Le dije que a veces se aparece en un café cerca de la catedral, siempre demasiado limpio para las manos de quienes trabajan con polvo. También le dije que quienes caminan en su órbita no tocan paredes, no tocan picaportes, no dejan huellas. Aprendieron con el miedo y la práctica. Regresé a los alrededores del edificio alrededor del mediodía. El sol caía a plomo sobre el hormigón, haciendo que la calle brillara con un blanco excesivo. El portero mantenía la postura de un guardia de cuartel. Una mujer con delantal barría la acera como si se alejara un mal día. Pregunté si había correo para el tercer piso. Dijo que sí, pero que las cartas eran devueltas con un matasellos desconocido. Demasiado familiar para abrir la puerta. Le di las gracias y me marché. La verdad a menudo se revela en los detalles, no en los gritos. A última hora de la tarde volví a sentarme en el café y repasé mis conclusiones. Una mente que manda, un guardia que observa, un mensajero que distribuye. Energía fuera de lo normal, puertas que respiran químicos, entregas sin marcar, carritos con cristales tintados, gente sencilla que evita las preguntas. El centro de la ciudad huele a normalidad, pero el cuerpo ya presenta moretones. Necesitaba decidir cuándo y cómo volver a cruzar la puerta chirriante. La prisa me llamaba, pero el método me agarraba por el cuello. Cerré mi cuaderno y contemplé el reflejo de la calle en el cristal. Pensé en el consejo que me había traído hasta aquí. No luches a la primera oportunidad. Deja que el enemigo se exceda con el disfraz. Observa hasta que la mentira se canse. Cuando la mentira se cansa, baja la guardia por un minuto. Y un minuto, en el corazón de Guadalajara, puede ser el puente entre ver y actuar. Salí a la acera con el cuerpo ligero y la mente despejada. Mañana llevaría la historia un paso más allá. Y si la ciudad lo aceptaba, el secreto dejaría de susurrar y finalmente hablaría. La noche siguiente cayó sobre Guadalajara como un manto espeso. Las nubes cubrían la luna y las farolas titilaban en tonos amarillentos, proyectando sombras sobre las antiguas murallas. Sabía que era hora de dar un paso más audaz.
No quería simplemente observar desde lejos. Quería tocar la piel del secreto. Pero tocar requiere disciplina. Cada gesto debe ensayarse antes de suceder. Salí del hotel a las 10 de la noche, caminando como cualquier hombre que llega tarde del trabajo. Omar me seguía 2 calles atrás, con la vista atenta a cualquier señal extraña. Julia, escondida en un discreto coche, vigilaba el perímetro. Yo era el extremo visible de la operación, pero solo hasta cierto punto. El plan era simple: acercarme a la puerta lateral del edificio, evaluar su reacción y retirarme antes de que se disparara la alarma. El corazón de la ciudad aún latía. La gente salía de los restaurantes, los jóvenes reían a carcajadas en Chapultepec, los músicos callejeros tocaban guitarras desafinadas. La normalidad insistía en existir. Caminé hasta la esquina de la calle Colón, me apoyé un momento en una farola y seguí por el callejón. El olor estaba ahí, acre y persistente, disolvente, amoníaco, detergente barato. El sistema de respiración artificial del edificio llenaba el aire como un pulmón clandestino. Puse la mano en el pomo de hierro. Estaba frío, pero firme. Giré lentamente. La puerta no se movió, cerrada. El metal permaneció en silencio, pero el aire se escapaba por las rendijas, delatando lo que sucedía tras él. Incliné la cabeza y sentí un picor en la garganta por la mezcla de químicos. Aquello no era un almacén cualquiera, era un taller de venenos. De repente, oí pasos detrás de mí. 2 hombres venían por el callejón. Su postura era rígida, su mirada fija. Uno de ellos sonrió con tristeza y dijo: «¿Se ha perdido, señor?». La frase sonó educada, pero el tono denotaba amenaza. Respiré hondo y respondí con calma que buscaba una farmacia abierta. Se miraron y rieron suavemente, la risa de quienes guardan secretos que no se pueden revelar. Seguí caminando sin prisa hasta llegar a la salida del callejón. Solo al doblar la esquina aceleré el paso. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente se mantuvo firme. Anoté mentalmente cada detalle: la estatura de los hombres, sus cortes de pelo, la forma en que sostenían las manos, vigilancia disfrazada de azar. El laboratorio sabía cómo protegerse. Omar me esperaba cerca de un taxi estacionado. Sus ojos hablaban más que su boca. Simplemente dije: no querían esconderse, querían que supiera que ellos también vinieron. Julia, por radio, confirmó que había grabado el encuentro y la hora. La operación adquirió un nuevo cariz. Ya no éramos simples observadores, ahora nos observaban. De vuelta al hotel, escribí una frase corta en mi cuaderno: «La puerta cerrada también habla». Lo que no me dejaron ver ya era información. Su silencio tenía voz. De madrugada, me desperté con el recuerdo de la escena. 2 hombres bloqueando el callejón, la puerta cerrada, la risa ahogada. Cerré los ojos y los repasé como si fuera un ensayo. Volví a entrar en el callejón con la mente. Olí el aroma, toqué el pomo de la puerta, oí los pasos. Y durante el ensayo imaginé la diferencia. El momento en que la próxima vez no me rendiría, porque cada puerta cerrada es una invitación a la paciencia. Tarde o temprano, se abre. Por la mañana, Guadalajara parecía indiferente. Niños cruzaban la calle con uniformes escolares, vendedores de fruta gritaban precios, turistas se tomaban fotos frente a la catedral. El mundo giraba como si nada ocurriera en el corazón de la ciudad. Caminé entre ellos, mi mente transportando otra Guadalajara, la que respiraba amoníaco escondida tras antiguas murallas. En el café de la esquina, Julia abrió su portátil y mostró las grabaciones de seguridad de la madrugada. Un patrón se hizo evidente. Siempre entre las 2 y las 3 de la mañana llegaban furgonetas, descargaban rápidamente y se marchaban vacías. El consumo de energía se disparaba durante ese periodo.
A las 4, el edificio se quedaba a oscuras como si hubiera terminado un turno. Omar añadió, «No es una bodega, es una fábrica». Asentí en silencio. Decidimos esperar otra noche. La paciencia era clave, pero un fuego silencioso crecía en mi interior. Sabía que, con cada hora que pasaba, se producía más veneno, preparado para destruir vidas a solo unas cuadras de distancia. Necesitaba cruzar esa puerta, no por la gloria ni por las estadísticas, sino porque la ciudad, con todos sus olores, voces y sueños, merecía respirar aire limpio. Cerré el cuaderno de golpe. Miré por la ventana del café y vi la calle iluminada por el sol de la mañana. Coches tocando la bocina, gente cruzando la calle a toda prisa, vendedores ofreciendo periódicos. Todo parecía normal, pero sabía que tras una puerta cerrada acechaba lo extraordinario y lo terrible. Y con cada latido de mi corazón recordaba la frase escrita horas antes. La puerta cerrada también habla. Solo necesitaba aprender su idioma. El amanecer me llamó de nuevo como una voz insistente. Salí del hotel poco después de las 2, cuando el centro de Guadalajara ya no estaba lleno de música. Solo el estruendo de los autobuses nocturnos y el arrastre de bolsas de basura por parte de los barrenderos. El aire era denso, con olor a gasolina y lluvia rancia. En ese silencio enrarecido, cada paso se sentía como una traición. Me puse la chaqueta más común que tenía y metí la libreta en el bolsillo. Omar caminaba 2 calles detrás, invisible pero alerta. Julia, disfrazada dentro del coche, escuchaba cada respiración en la radio. Yo era el extremo visible de un hilo que podía romperse en cualquier momento. El objetivo era claro: cruzar la puerta, ver más de cerca, salir con vida. Llegué al callejón lateral. La puerta de emergencia estaba entreabierta como si me estuviera esperando. Empujé lentamente. El olor ácido me golpeó de nuevo. Disolventes, amoníaco, cloro, todo mezclado. Me ardía la garganta y se me llenaban los ojos de lágrimas. Respiré hondo y entré. El estrecho pasillo tenía las paredes manchadas y las bombillas parpadeaban. Un zumbido constante llenaba el aire, como si máquinas respiraran tras las paredes. Subí las escaleras. Cada escalón crujía un poco, como recordándome que la prisa es enemiga de la supervivencia. En el tercer piso, una luz fría se filtraba por una puerta de cristal esmerilado. El extractor rugía como una bestia contenida. Apreté la oreja contra la madera. Lo que oí me aceleró el corazón. Sonidos de líquidos revolviéndose, metal chocando, órdenes cortantes. No fue improvisado. Era la rutina de la fábrica. Me arriesgué a echar un vistazo por una rendija. Las sombras confirmaron mis sospechas. Hombres con mascarillas y guantes movían contenedores, empaquetaban polvo blanco y sellaban bolsas. Todo era rápido, metódico y eficiente. El aire dentro de la habitación era tan denso que parecía sólido. En un rincón, un hombre con una bata demasiado limpia daba órdenes. Sus manos no tocaban el trabajo sucio, solo señalaban, daban órdenes. Era él, el hombre al que llamaban el químico. Todo mi cuerpo me impulsaba a seguir adelante, a acabar con esto de una vez por todas, pero mi mente, entrenada por la disciplina, se contuvo. No era momento de confrontación, era momento de registrar. Retirarse requiere más valentía que atacar. Di un paso atrás. Fue entonces cuando la madera crujió. Uno de los hombres levantó la cabeza. El silencio llenó la habitación. Una voz preguntó: ¿quién anda ahí? Se me heló la sangre, pero no dejé que mi cuerpo traicionara mis pensamientos. Mantuve la respiración tranquila y empecé a bajar las escaleras lentamente, como si nada hubiera pasado. Cada paso era un martillazo en mi pecho. Llegué a la planta baja. La puerta estaba a pocos metros. El aire fresco de la calle parecía una promesa de salvación.
Empujé despacio y salí. El viento nocturno me envolvió. Caminé sin prisa hasta la esquina, como quien busca un cigarrillo de madrugada. Solo al doblar la esquina aceleré. Omar ya me esperaba, con el coche en marcha. Subí, cerré los ojos y dije, confirmado. Julia respondió con firmeza por la radio. Así que no hay vuelta atrás. Sabía que tenía razón. No hay vuelta atrás cuando se mira la verdad a los ojos. En el hotel, me senté a la mesa con mi libreta abierta. Lo anoté todo. Bata limpia, recipientes metálicos, mascarillas, bolsas de plástico, capuchas. También escribí la frase que me martilleaba. La verdad no perdona a quien la mira. Cerré el cuaderno, pero no podía cerrar los ojos. La imagen del laboratorio latía en mi mente como una herida abierta. Dormí poco, despertándome al menor ruido. Cada sueño era una repetición de la escena. Hombres enmascarados, luz azulada, polvo en el aire. La diferencia era que en el sueño siempre me descubrían. Al amanecer salí. Guadalajara parecía intacta. Niños corriendo, vendedores gritando precios, el dulce aroma de las panaderías llenaba el aire. La ciudad no sabía que llevaba un corazón envenenado. Caminé entre la gente como quien guarda un secreto más grande de lo que debería. Parecía injusto, pero era cierto. La vida seguía a su ritmo normal, mientras dentro de mí el amanecer aún no había terminado. La diferencia era que ahora sabía qué había tras la puerta. No era un rumor, no era un rumor. Era un hecho, y los hechos, al verlos, exigen acción. Regresé al edificio 2 días después, cuando la ciudad parecía haber olvidado la tormenta de la semana. Yo no la había olvidado. El centro de Guadalajara tenía ese brillo vespertino que insiste en sobrevivir, y sin embargo, bajo la luz, sentía un pulso más oscuro. Esperé a que llegara el amanecer como quien espera la palabra adecuada antes de responder. A la 1:40 salí del hotel con mi chaqueta de siempre, mi libreta en el bolsillo y la mente alineada como una herramienta recién afilada. Cuando la mente está firme, el cuerpo obedece. Cuando el cuerpo obedece, el miedo pierde su voz. La calle Colón respiraba silenciosamente. El viento traía el olor a pan duro mezclado con gasolina y lluvia seca. Las farolas dibujaban círculos amarillos en el suelo y los edificios proyectaban sombras alargadas como dedos. Giré hacia el callejón lateral y encontré la puerta de emergencia entreabierta, una rendija que parecía llamarme. Empujé lentamente. El aire que me recibió tenía el mismo aroma ácido de días anteriores, pero ahora con un toque dulce y revolvía el estómago. Disolventes, amoníaco, detergente e impaciencia humana. Este es el olor del veneno en ciernes. Subí las escaleras como quien sortea el ruido. Cada escalón crujía suavemente, una advertencia de que la prisa no es sinónimo de supervivencia. En el tercer piso, una luz fría se filtraba por la puerta de cristal esmerilado. El zumbido de los extractores era un animal atrapado que gruñía sin parar. Pegué la oreja a la madera y escuché la cadencia del trabajo. Metales resonando, líquido vertiéndose, órdenes cortantes, pasos acompasados. Era una fábrica, era rutina, era un corazón clandestino que latía en medio de la ciudad. Me arriesgué a abrirlo un palmo. La bisagra emitió un leve chirrido y contuve la respiración. Lo que vi lo confirmó todo. Mesas metálicas alineadas, recipientes de vidrio marcados con cinta adhesiva, básculas digitales, bolsas de plástico apiladas. 4 hombres con máscaras y guantes se movían como hormigas sobre rastros invisibles. El polvo en el aire brillaba bajo la fluorescencia, una nieve sucia que nunca encuentra el invierno. En un rincón, un hombre con una bata demasiado limpia para el entorno escribía en un cuaderno y comprobaba proporciones. No hicieron falta que me dijeran quién era. El apodo le sentaba como anillo al dedo, el químico.
Me quedé inmóvil, con el cuerpo pegado a la sombra de la puerta, mientras mis ojos escudriñaban la habitación como una cámara silenciosa. El tiempo dentro tenía una gravedad distinta. Vi los gestos repetitivos, la producción disciplinada, la absoluta falta de alegría. La vida se vuelve un mecanismo cuando el objetivo es el dinero fácil. Recordé una vieja lección. Lo que la mente practica, el cuerpo lo repite sin pensar. Allí, sus mentes practicaban desviaciones. La mía necesitaba practicar la decisión. El químico levantó la cabeza y examinó la habitación con una mirada matemática. Notas, medidas, sellos, todo seguía un manual sin tapa. Uno de los hombres transfirió paquetes a una caja más grande. Otro lo selló con cinta adhesiva ancha. El tercero guardó la carga en contenedores de plástico. Era el último paso antes de que la ciudad inhalara el veneno sin ver su origen. Sentí el impulso de avanzar, de interrumpir, de gritar que se había acabado, pero avancé solo internamente hasta el límite de mis fuerzas y me detuve. Primero la información, después la operación. La victoria comienza con la mente que restringe el músculo. Retrocedí un poco. La bisagra volvió a crujir, un sonido fugaz que podría haberse convertido en una alarma. El hombre más cercano levantó la vista. Sus ojos buscaron sombras. Me apreté contra la pared, respiré hondo, conté 3 latidos y acepté la disciplina como quien acepta una mano anciana en el hombro. La sospecha se desvaneció. El trabajo comenzó de nuevo. La oportunidad se presentó por un instante y la aproveché. Di un paso más. Lo justo para memorizar la posición de las mesas, la distancia entre las escaleras y la torre de extracción, el lugar donde se guardaban los libros de recetas. Cada detalle es un clavo en el ataúd del secreto. Fue entonces cuando vi otro elemento, un pequeño altar improvisado en un rincón, una vela desgastada, la imagen de un santo cubierta de hollín. Debajo, un amuleto de metal. La superstición como protección. Los hombres que crean ruina también rezan para no derrumbarse. Este contraste me atravesó con un dolor ancestral. Nada es simple, ni siquiera el mal que se organiza en paquetes. Retrocedí 2 pasos y cerré la puerta con la misma precisión con la que se habría abierto sin delatarme. Bajé las escaleras a paso controlado. La planta baja me recibió con un aire más respirable, aunque sucio. Empujé la salida y encontré la noche de Guadalajara intacta. Un recolector empujaba un carrito de latas. Una mujer con abrigo rojo cruzaba la calle sola, con pasos rápidos, la llave apretada entre los dedos. La ciudad no lo sabía, pero durante unos metros había sobrevivido a otro amanecer, en el que el veneno casi se extendió con el sello del anonimato. Omar me esperaba a 2 esquinas de distancia, con el motor en marcha y el silencio preparado. Subí al coche y me dejé caer en el asiento como si me quitara un peso de encima por un segundo. Julia oyó el portazo por la radio y preguntó sin rodeos. Respondí, «Está dentro, es más grande de lo que pensábamos. Hay que sellarlo por completo». Hizo una pausa y dijo que el plazo de acción más claro sería dentro de 2 días, con equipos apostados en todas las salidas y la energía controlada para evitar una liberación prematura. Asentí en silencio. El plan nació al instante, tan completo como una fotografía que aparece en un baño químico. Sutil ironía. Usemos la química para borrar la química. Más tarde, tumbado en mi habitación, aún podía oler el laboratorio en el pelo. Abrí mi cuaderno y dibujé el plano de memoria. Marqué flechas, escribí nombres, repetí distancias. El bolígrafo rasgó el papel con una firmeza que no provenía de mi mano, sino de mi decisión. Cuando los pensamientos se alinean, crean un camino donde antes solo había una pared. Cerré el cuaderno, apagué la luz y dejé que la ciudad respirara por la ventana. La noche había sido larga, pero no definitiva.
La verdad estaba dibujada, solo faltaba cerrar el círculo. Y con un corazón disciplinado me prometí que la próxima vez no sería solo para ver, sería para terminar lo que empecé. El reloj dio las 2:20 de la mañana cuando las calles alrededor del edificio empezaron a moverse como un tablero de ajedrez viviente. 3 furgonetas aparecieron en fila con las luces bajas y los motores rugiendo. Omar me avisó por radio. Ya entraron. Julia, ubicada en el coche camuflado, añadió: el flujo es mayor esta noche. Sabía que era la señal. Todas las piezas estaban sobre la mesa. Ya no había lugar para la duda. La noche era sofocante, sin viento. El olor a gasolina se mezclaba con el de la basura acumulada. La ciudad parecía contener la respiración, como si presentiera lo que estaba a punto de suceder. Me ajusté la pistolera a la cintura, respiré hondo y me dije: mente firme, corazón sereno. La disciplina era la única barrera contra el miedo. Avanzamos por las calles laterales. Agentes en posiciones discretas bloqueaban las rutas de escape, como perros silenciosos que acechan a su presa. Omar y yo seguimos el callejón de la torre de servicio. La puerta de emergencia estaba, una vez más, entreabierta. Pero esta vez no era una invitación, era una trampa. Empujé lentamente, pistola en mano, y entré en el estrecho pasillo. El aire me golpeó con un olor acre, más fuerte que nunca. Subimos las escaleras. En el tercer piso, el laboratorio bullía. Hombres enmascarados empacaban paquetes, cerraban cajas. Los extractores rugían como bestias. El químico coordinaba cada movimiento con gestos bruscos. La prisa delataba algo. Sabían que el asedio se acercaba. Di el primer paso hacia adentro, gritando una orden: ¡Policía Federal! El tiempo se hizo añicos. Algunos intentaron correr, otros levantaron armas improvisadas. El primer disparo vino desde adentro. El eco rebotó por el pasillo y prendió fuego al aire. Omar respondió con precisión, abatiendo al tirador. Se desató el caos. Los paquetes cayeron al suelo. Un polvo blanco se elevó por los aires y las luces intermitentes transformaron el ambiente en una pesadilla estroboscópica. El químico intentó escapar por la puerta lateral, pero se encontró con agentes rodeándolo. Avancé por el estrecho pasillo, esquivando mesas y contenedores. Cada paso era una lucha entre el miedo y la determinación. Mi mente me apremiaba a concentrarme, mi cuerpo temblaba, pero seguí adelante. 2 hombres me atacaron con cuchillos. Los esquivé, usé el peso de mi hombro para empujar a uno contra la pared, agarré el brazo del otro y lo derribé. La lucha fue cuerpo a cuerpo, sin tiempo para pensar en estadísticas. Era pura supervivencia. Detrás de mí, oí a Julia gritar órdenes por la radio, coordinando bloqueos. La operación respiraba unida, como un solo organismo. De repente, una pequeña explosión sacudió el laboratorio. Un contenedor cayó sobre una llama descuidada. El fuego comenzó a extenderse, lamiendo las mesas con avidez. El humo llenaba el aire, mezclándose con el polvo. Guadalajara afuera seguía durmiendo, pero adentro el infierno ya se desataba. Nos apresuramos a contener la situación. Los agentes esposaron a los hombres en el suelo, otros sacaron cajas a rastras. Alcancé al químico que intentaba destruir cuadernos. Lo agarré del brazo y lo azoté contra la mesa. Los papeles se desparramaron, manchados de polvo. Me miró con desprecio, pero en el fondo había miedo. El miedo de quien se cree intocable y descubre que no lo es. El fuego crecía. Di la orden de evacuar rápidamente. Cada segundo representaba un mayor riesgo de explosión. Bajamos las escaleras a un ritmo caótico, cargando prisioneros y arrastrando pruebas. Todo el edificio parecía temblar. Al salir, el amanecer nos recibió con aire fresco, pero las llamas ya se colaban por las ventanas del tercer piso.
Las sirenas rompieron el silencio, resonando por el centro de Guadalajara. Los vecinos abrieron sus ventanas alarmados, algunos grabando con sus celulares, otros simplemente observando con miedo. La ciudad despertó sobresaltada. El secreto ya no era invisible, ahora ardía a plena vista. Puse las manos sobre las rodillas, respiré hondo y sentí un sabor metálico en la boca. El sudor me corría por la cara y me ardía la garganta por el humo. Julia se acercó con el rostro tenso y dijo: «Lo hemos conseguido». Omar simplemente asintió con la mirada fija. No respondí. El peso de la victoria siempre acompaña al silencio. Vi cómo subían al químico al coche, con las esposas reluciendo en las llamas. Intentó levantar la barbilla, pero su postura ya no era convincente. El laboratorio estaba destruido, los hombres atrapados, la ciudad expuesta a lo que ocultaba. Y yo, en medio del caos, comprendí algo más grande. No hay victoria limpia. Cada operación deja cenizas en nuestro interior. Mientras los bomberos extinguían el incendio, miré hacia el cielo oscuro. El amanecer parecía haber envejecido siglos en tan solo unos minutos. Sabía que la batalla estaba ganada, pero la guerra contra las sombras aún tenía muchos capítulos por delante. Guadalajara respiró aliviada, pero yo respiraba con el peso de quien carga fantasmas. Amaneció en Guadalajara, como si nada hubiera pasado. Las calles volvieron a estar llenas de niños corriendo a la escuela, vendedores de fruta gritando precios, turistas tomando fotos de la catedral. La vida seguía su ritmo terco, pero dentro de mí, el amanecer aún ardía. Llevaba el olor a humo en el pelo, el sabor a pólvora en la boca y el recuerdo de las llamas devorando el laboratorio. El mundo parecía intacto, pero sabía que no lo estaba. En la base la mañana estuvo llena de informes, interrogatorios y montones de papeleo. Julia tecleaba con precisión mecánica. Omar revisaba las pruebas y yo caminaba de un lado a otro intentando organizar ideas que no cabían en frases cortas. Asuntos Internos llamó antes del mediodía exigiendo detalles de la operación. Querían horarios, justificaciones, protocolo. Respondí con firmeza, pero cada palabra parecía perder peso al escribirla. ¿Cómo podía plasmar en un informe el momento en que el miedo intentó doblegarme y la disciplina lo silenció? ¿Cómo podía explicar que una chispa en un cristal casi convirtió la noche en una tragedia? Por la tarde me senté solo en la plaza de armas. El viento traía el aroma a maíz asado e incienso de la catedral. Vi niños persiguiendo palomas, parejas abrazándose, ancianos charlando en bancas de hierro. El contraste era doloroso. La ciudad parecía inocente, pero sabía que a solo unas cuadras el veneno se había estado gestando durante meses, quizás años. Pensé en cuántas familias habían sido destruidas por cada paquete que salía de ese edificio. Pensé en cuántas noches había pasado creyendo que observar era suficiente. El químico estaba en prisión, pero su ausencia ya despertaba corrientes invisibles. Los informantes decían que surgirían otros nombres para ocupar su lugar. La hidra del cártel nunca pierde la cabeza del todo. Con cada golpe crecen dos nuevas cabezas. Esta era la verdad que más me pesaba. No se puede ganar solo con armas. Hay que ganar con pensamiento, paciencia y estrategia. Al regresar al hotel, el silencio de la habitación me envolvió. Me senté en la cama y abrí el cuaderno. Escribí con letras grandes: la victoria siempre es incompleta. La sentencia me pareció una confesión. No había gloria, solo continuidad. Cada operación que terminaba daba paso a otra. Cada arresto revelaba un vacío que pronto se llenaría. Era como correr contra el viento en un terreno escarpado. Pero aún así, corrí. Omar tocó la puerta más tarde. Entró en silencio. Dejó un sobre la mesa y dijo simplemente: «No todos están contentos».
Dentro había copias de informes filtrados. Alguien dentro de la propia institución cuestionaba nuestras acciones. Había quienes nos acusaban de actuar sin plena autorización. El enemigo no era solo el cártel, también era la desconfianza que se respiraba entre los muros oficiales. Esto dolió más que cualquier bala. Julia apareció minutos después, trayendo un café cargado. Se sentó en el borde de la cama y me miró como si supiera el peso sin necesidad de explicaciones. Siempre lo dudarán. Lo importante es que la ciudad duerma más tranquila esta noche. Intenté creerlo, pero la frase se nos quedó grabada. La ciudad duerme tranquila porque nosotros no. Ese es el precio a pagar. A la mañana siguiente desperté de un sueño recurrente. Estaba atrapado en el laboratorio en llamas y cada vez que intentaba salir, la puerta se cerraba de golpe. Desperté sudado, respirando agitadamente. Me acerqué a la ventana. La calle estaba vacía, salvo por el eco lejano de una motocicleta. La ciudad parecía estar en calma, pero yo no. Saqué mi cuaderno y me hice preguntas. ¿Cuántas victorias se necesitan para que una ciudad respire aliviada? ¿Qué se pierde en nuestro interior al soportar noches como estas? ¿Cuánto vale la pena renunciar a pedazos de nuestra alma para que otros puedan vivir en paz? No encontré respuestas. Cerré el cuaderno y apoyé la frente contra el frío cristal. A la mañana siguiente recibí una llamada anónima. La voz masculina sonaba demasiado tranquila. Lo que pasó en Guadalajara no quedará impune. La amenaza no me sorprendió. Es parte del juego. Pero la calma de la voz me inquietó. Era certeza, no bravuconería. Sentí un nudo en el estómago, respiré hondo y anoté la frase en mi cuaderno. La información no importa solo por su fuente, importa por su tono. Miré a mi alrededor. El silencio se hizo más denso. Pensé en mi madre, quien siempre decía que la valentía no consiste en no tener miedo nunca. Se trata de tener miedo, y aún así elegir el siguiente paso. Pensé en mi padre, quien me enseñó que la disciplina es más fuerte que la ira. Sonreí para mí, una sonrisa cansada pero genuina, porque incluso con el peso sobre mis hombros sabía que seguiría eligiendo el siguiente paso.